Buenos días, alumnos. Espero que estén bien. Les damos la cordial bienvenida por parte de Fundación Aliat y nos encontramos en una nueva sesión de aprendizaje, la sesión correspondiente número 3 de su licenciatura ejecutiva, de su materia proceso administrativo. Un servidor, el profesor Alejandro León Esparza, como ya saben, licenciado en administración por parte de la UAM, licenciado en Economía por parte de la UNAM y en proceso de maestría en Administración UNAM. Bueno, en esta sesión número 3, correspondiente ya al proceso administrativo, vamos a definir un objetivo general de la unidad 5 y va a ser identificar los elementos que permiten diferenciar los procesos administrativos según su importancia y etapas. Con el de conceptos, lo pasé muy rápido, con el temario referente a los conceptos del proceso administrativo y además de su importancia, muy importante para aprender con esta técnica llamada la mayéutica del gran maestro Platón. Hay que preguntarse varias veces para poder llegar a parir la verdad, las ideas. Nos vamos a preguntar qué es un proceso administrativo, por qué es importante un proceso administrativo. Haciéndonos estas preguntas, pues vamos a atender a la sesión número 3, unidad número 5. En la temática referente al concepto de proceso administrativo, vamos a decir que es el encargado de proporcionar a la administración un enfoque para cumplir con su misión de producir bienes, servicios, venderlos y comprarlos, así como de prestar estos productos o estos servicios. El proceso administrativo se debe llevar tanto en la alta dirección como en todos los niveles organizacionales, ya sea para planear, ya sea para organizar, dirigir y, muy importante, controlar todas las actividades. Siguiendo con el concepto de proceso administrativo, vamos a decir que se puede definir como un conjunto de fases o etapas sucesivas donde se efectúa la administración para interrelacionar y formar un proceso integral de sinergia. La sinergia es cuando dos empresas o dos personas se unen para alcanzar un objetivo. Ya veremos las diferencias entre otras formas de organización básicas. Bueno, con el propósito de alcanzar los objetivos que se desean, el proceso administrativo permite al administrador manejar de forma eficiente a la empresa. Como lo vemos en los diagramas y los esquemas siguientes, vamos a entender a la administración en su proceso administrativo a través de la planeación, la organización, la dirección y el control, lo que nos va a llevar a lograr estos objetivos de la empresa. Como vemos en el diagrama circular, este proceso comienza por un control, puede comenzar por una planeación, puede comenzar por una organización, una dirección, o puede empezar por una dirección, o puede empezar por la organización, es decir, es dinámico. Obviamente, pues regularmente se comienza desde el plan, desde el mapa, es decir, pero por ser dinámico uno puede comenzar nuestro proceso administrativo desde una dirección. Las ventajas de conocer la ciencia de la administración o de esta gran disciplina. Continuamos en la sesión número 3 del proceso administrativo y referente a su concepto vamos a decir que en cada una de las etapas se realizan actividades diferentes, como se puede identificar en el siguiente cuadro. En la primera esfera ovalada encontramos la planificación, que va a estar constituida por la definición de metas, la definición de objetivos, la construcción de estrategias, y estas estrategias nos van a servir para construir un buen plan o planes. En la siguiente esfera vamos a encontrar la organización, que como vemos está hermanada con la planeación en el proceso. Esta organización nos va a definir la estructura de los participantes de esta organización o de este órgano. Vamos a definir la administración de los recursos humanos, solo por decir algunas de cada una de estas etapas. En la siguiente esfera encontramos, después de la planificación y la organización, la dirección, lo que nos va a llevar a los conceptos de motivación, muy importante para poner en marcha cualquier empresa o cualquier proyecto.
Esta motivación también nos va a exigir algo de liderazgo. El liderazgo tiene también hermanada la comunicación. Esta comunicación, el comportamiento, ya sea individual o del grupo. Por último, en la esfera encontramos el control y nos vamos a referir a las normas, a las medidas, a las comparaciones y a la acción, por decir unas. En este esquema básico, para ir definiendo, para ir dibujando y entendiendo lo que es un proceso administrativo, que es un tema bastante complejo. Vamos a decir que el proceso administrativo es una metodología que permite al administrador, ya sea el gerente, ya sea el ejecutivo, emprendedor, empresario o cualquier otra persona, manejar eficazmente, o ya lo habíamos dicho, eficientemente una organización y responde a las preguntas qué, para qué, cómo, con quién, cuándo y dónde. Utilizar los recursos disponibles. Número uno, planeación. ¿Qué se quiere iniciar? ¿Para qué se quiere iniciar? ¿Qué se va a hacer? Número dos, organización. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con quién se va a hacer? ¿Con qué recursos disponibles contamos? ¿Cuándo y en dónde? Tres, dirección. Ver que se haga. Muy importante también. Y número cuatro, ya una vez vigilando qué se hace o qué se va a hacer y cómo, vamos a encontrar el cómo se ha realizado para poder encontrar unas situaciones en las que se pueda mejorar el proceso o poder prevenir algunas situaciones de crisis. Continuando con el tema de concepto de proceso administrativo, nos encontramos que a las dos primeras etapas, es decir, la planeación y organización, se les conoce como una fase mecánica, es decir, que va a poner en marcha, donde se determina la finalidad y el rumbo. A las otras dos, dirección y control, son esta fase dinámica, la que ya se encuentra en movimiento. La fase mecánica es donde se realiza la estructura, el engranaje. Se establece lo que se debe de hacer. Y por otro lado, la dinámica, hermanada a ella, es la parte operativa, donde se maneja la empresa. Lo podemos ver más gráficamente en la siguiente tabla, donde nos muestra primeramente el proceso administrativo. En la siguiente columna nos muestra las fases. Como lo habíamos dicho, de manera repetitiva y didáctica, la primera es la mecánica y la segunda es la dinámica, el engranaje y lo que pone en movimiento este engranaje. Vamos a tener los elementos de esta mecánica, de este engranaje, que va a hacer la planeación y la organización. En la otra fase hermanada, llámese dinámica, vamos a encontrar ya la dirección y el control. Vamos a describir los elementos de estas fases. En la fase de la mecánica referente a su elemento de la planeación, vamos a describir qué se quiere hacer y qué se va a hacer. En la fase mecánica, en el elemento organizacional, vamos a describir cómo se va a hacer. Por parte ya de esta fase dinámica donde se encuentra la dirección, vamos a describir, o más bien vamos a asegurarnos el ver que se haga y que se haga bien, ya sea eficaz o eficientemente, según lo exija el efecto mediático. Y por último, en esta fase dinámica vamos a tener el control, que va a estar en constante responsabilidad en saber cómo se ha realizado este proceso. El concepto de proceso administrativo es amplio y le ha servido a grandes administradores para llevar a sus empresas al éxito. Y hay incluso ya una cronología de su historia. Por mencionar solamente algunos y los más importantes, vamos a mencionar a Henry Fayol, que en 1886 nos describió al proceso administrativo como una previsión, es decir, mucho antes de la planeación, el pensamiento antes del mapa, que también es bastante importante. Él no nos va a manejar la planeación, sino una previsión y luego inmediatamente sin un mapa entramos a organizar. Después de organizar, nos va a sugerir para hacer nuestros procesos administrativos una coordinación y por último, obviamente, el control.
Vamos a tener también a Linda Ludwig en 1943, ya en el siglo XX, donde nos va a manejar él sí una previsión, conjuntamente una planeación. En un mismo factor va a englobar estas dos partes, el prever cómo hacer el mapa y el mapa en sí. Después nos va a integrar a la organización, una coordinación y por último un control bastante parecido a Henry Fayol. Después de Linda Urwig nos vamos a encontrar a William Neumann. En 1951 él no nos maneja una previsión, sino directamente va a la planeación. Inmediatamente de tener un plan, pone en marcha la organización. Y ya que uno está organizado, muy importante, nos dice él, obtener los recursos. Una vez teniendo los recursos, no hay necesidad de coordinar, sino pone en marcha la dirección y por último el control. Vamos a tener también otro autor como Davis en 1951 que nos lo maneja su proceso administrativo como importante primicia la planeación. Después la organización no nos van a manejar ni coordinación ni dirección, sino simplemente control, bastante eficiente, ¿no? Vamos a tener a Kunz y O'Donnell, dos grandes autores de didáctica utilizados en grandes instituciones como es la UNAM, como es la UAM o como es ALIAT inclusive. En 1955 Kunz nos va a decir que para llevar un proceso administrativo hay que iniciarlo con una planeación, después hay que organizarlo, pero no solamente organizarlo, sino hay que integrar esta organización, hay que darle una definición. Una vez que está integrada esta organización, vamos a proceder a la dirección y posteriormente a un control. Más adelante, en 1956, vamos a encontrar a John F. Mell, que nos va a manejar una situación de planeación, organización y muy importante la motivación. Ahí vamos a ver que ya en 1956 ya se empieza a tomar más en cuenta por parte del mercado a las personas, no como producción, no como consumo, sino como personas. Y por último, el control. Si nos damos cuenta, un factor último en común de todos estos autores es el control. Luis Allen nos va a decir en 1958 que el proceso administrativo lleva su planeación, su organización, su motivación y su coordinación. No solamente hay que motivarlos, sino hay que organizarlos de una manera coordinada. Y por último, el control. No menos importante, en 1856 George Terry nos va a fundamentar su proceso administrativo, primeramente con la planeación, después con una organización, y importante, en lugar de dirección, él nos maneja como ejecución, no solamente esta parte que ve que se hagan las cosas, sino que las ejecuta. Y pues por último, el control. Vamos a tener en 1958 a Dalton McFarland, que nos manejan su proceso administrativo, la planeación, la organización. No hay dirección, pero sí un control. Agustín Reyes Ponce, en 1970, bastante didáctico también, él sí ya nos va a manejar una previsión, una planeación, una organización, integración, dirección y control, mucho bastante más eh, 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 completado, mucho bastante más rico, con bastante más carne y mayormente definido, con el que yo compagino más. Eh, en penúltimo de los autores que estamos viendo, porque hay muchos más, inclusive unos más postmodernos, vamos a encontrar a Isaac Guzmán, que en 1961 nos va a manejar que en su proceso administrativo debe de haber una planeación, una organización, una integración, no solo una dirección como Agustín Reyes, sino también una ejecución y por último un control. Y por último vamos a ver a Antonio Fernández en 1967 que nos va a manejar una planeación y como un factor intermedio la implementación y el control. Más adelante en el curso quizás podremos ver lo que refiere a esta implementación que no es tan sencilla, ¿no? En esta implementación vamos a encontrar muchos elementos de la organización, de la integración, de la motivación, de la dirección, de la planeación y aplicación de las estrategias. Continuando con esta unidad número 5 referente a lo que es el proceso administrativo,
vamos a encontrar su importancia. Y dentro de lo importante que tiene el proceso administrativo para nosotros como ejecutores de los recursos de manera eficiente o eficaz, es, número uno, va a ser una guía práctica de la administración de empresas. Dos, nos va a permitir dar un sistema y control a las operaciones de la empresa. Cuando son muchos es necesario. Tres, va a proporcionar bases para organizar el trabajo y dividirlo en departamentos con base en necesidades y recursos, como lo vimos en la unidad número 1, donde vimos las áreas funcionales de una empresa. Número 4, va a establecer un sistema de selección del personal con base en las necesidades de la empresa, no porque es mi familiar, no porque me cae bien, sino en base a las necesidades de la empresa. Esto nos va a ahorrar muchos desperdicios en materia, en cuestión material y en cuestión humana principalmente. Número 5, va a permitir el desarrollo de competencias del personal. Tienes el personal indicado en el lugar indicado y obviamente esto te va a facilitar mucho el poder capacitarlo. Número 6, facilita la alta dirección. ¿Por qué? Porque va a proporcionar estrategia, su construcción y su aplicación. Nos va a ayudar a controlar a las personas que lo conducen, desde la parte operativa hasta la parte más alta de la dirección. Número 7, va a facilitar los problemas. Recordemos que muchas veces nos preparamos científica y disciplinariamente, no solo para resolver trucos, sino que esta preparación nos va a ayudar a formar neuronalmente conexiones nuevas que nos pueden ayudar de una manera aplicable y operativa a resolver problemas de una manera muy distinta a lo que un agente sin preparación pudiera llegar a razonar o pensar. Llegando al concepto del proceso administrativo, específicamente en la planeación, vamos a decir que consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse. De hecho, la etimología de planeación es plan, es decir, un plano. ¿En dónde nos encontramos? ¿Dónde están los puntos críticos? Si nos dirigimos hacia este lado, ¿hacia dónde vamos a llegar? Si no nos dirigimos hacia este otro lado, ¿hacia dónde no llegamos? Bueno, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, que habrán de orientarnos. La secuencia de operaciones para realizarlo y los pasos que tenemos que dar para llegar a cierto lugar. Y la determinación de tiempos para su realización. Es el primer paso del proceso administrativo, comúnmente, porque ya habíamos visto que existe la previsión. En este primer paso se va a definir el problema a resolver y poder determinar los objetivos y las tareas para llegar al punto deseado. En él se van a analizar las experiencias pasadas y se van a esbozar ya los planes, programas. Por eso algunos definen a la administración como a la planificación como una de las partes más importantes de la administración. Continuando con la planeación, nos vamos a encontrar que las actividades más importantes de la planeación son las siguientes: definir los propósitos, pronosticar, definir los objetivos y sus tareas y construir las estrategias a seguir. También nos va a ayudar a establecer políticas, procedimientos y métodos del desempeño. También nos va a ayudar a elaborar los programas para lograr estos objetivos, para lograr estas estrategias, para llevar a cabo las políticas, para desarrollar bien los métodos del desempeño. Una parte muy importante, elaborar un presupuesto, ya en materia cuantificable, en materia cuantitativa. También nos va a ayudar a establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. Como una de las producciones finales, nos va a ayudar a establecer el plan general. Y con este vamos a anticipar posibles problemas, incluso de manera a veces muy predictoria. Ahora bien, una vez visto la parte de la planeación como proceso administrativo, vamos a la fase de la organización.
Esta la vamos a entender como el diseño y fijación de las estructuras, procesos, funciones, responsabilidades, métodos y técnicas que ayudan a simplificar el trabajo. Hablemos de la estructura organizacional. Esto con el propósito de obtener la maximización de los recursos, es decir, la eficiencia, a través de hacer eficientes o maximizar el uso de los recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos. ¿Recuerdan? Las áreas funcionales de la empresa. Para la realización de los fines que la empresa persigue. Muy bien. Continuando con la fase del proceso administrativo referente a la organización, las actividades más importantes de la organización son las siguientes: elaborar el organigrama de la empresa, subdividiendo el trabajo en unidades operativas, en departamentos, es decir, cada quien con su cada cual, qué responsabilidades va a tomar cierta persona, qué funciones, qué tareas, qué jerarquía, con quiénes va a trabajar, a quiénes va a tener de subordinado, a quiénes como superiores, etc. También de las actividades importantes de la organización va a ser agrupar las obligaciones operativas en puestos y determinar sus requisitos. Otra será seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado, donde nos pueda permitir obtener la mayor eficiencia y que también se sienta bien e idónea la persona trabajando en ese lugar. Vamos a poder elaborar manuales que nos van a ayudar a dar a conocer estas tareas, ya sean generales o específicas. Dejando un poquito de lado la organización vista de una manera general, pasamos ahora a la dirección, la tercera faceta de nuestro proceso administrativo. En ella vamos a encontrar que es la ejecución de las actividades desarrolladas, ¿en dónde? En la planeación y en la organización, conduciendo y orientando los recursos mediante la toma de decisiones, comunicación, motivación y liderazgo. Se trata de controlar las operaciones por medio de la cooperación y esfuerzo de los subordinados, con el fin de lograr altos niveles de productividad, es decir, la producción a través del menor tiempo. Continuamos con la dirección en esta tercera faceta del proceso administrativo. Las actividades más importantes de estas son que va a poner en práctica la filosofía de participación por todos los efectos por la decisión o acto. Es decir, todas las personas van a estar siendo motivadas, lideradas, comunicadas para la ejecución, la operación. Muy importante para no incurrir en estancamientos o en alguna otra situación de crisis. Otra actividad importante es el conducir o retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo, ya lo habíamos hablado, la parte de la motivación, que también es una parte de la dirección que es bastante amplia, ¿no? La vamos a ver más adelante. Eh, Motivar a los miembros, lo habíamos dicho. Comunicar con efectividad. Vamos viendo ya las diferencias entre efectivo y eficiente. Hay veces que no hay que encontrar, no hay que incurrir en desperdicio de tiempo para encontrar la mejor forma de decir las cosas, sino decirla lo más pronto posible para realizar esta actividad, pues de manera inmediata, que es que se necesita. También otra actividad importante va a ser el desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial, es decir, la persona indicada en el puesto indicado y su capacitación indicada. Otra sería recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. Es importante tener en mente que no trabajamos solo con máquinas, sino con personas que sienten motivaciones y también desmotivaciones. Pues, ¿qué queremos como empresa? Obviamente personas que se sientan a gusto para que puedan dar su máximo rendimiento y también beneficiarse de ello. Por último, también una actividad importante de la dirección es satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. Continu
esta sesión 3 referente al proceso administrativo, nos vamos a encontrar como última fase al control. En esa etapa se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorarlas continuamente. El control va a estar haciéndose de muchos métodos, de muchos procesos, para encontrar de manera eficiente y bien deliberada alguna falla en la planeación, alguna falla en la organización, en la dirección, e inmediatamente poner la correctiva. Porque muchas veces esto nos puede retrasar gravemente en la entrega de algún pedido o de algún servicio. Continuando con las actividades más importantes que confieren al control, vamos a encontrar que es comparar los resultados con los planes en general. Sí, una vez nosotros estando ya con el proceso completo, la planeación, la organización y la dirección, vamos a poder comparar los resultados de determinado tiempo con los resultados de otro tiempo y poder generar algunos indicadores que nos ayuden a tener un mejor control. Otra actividad importante es evaluar los resultados contra los estándares de desempeño, es decir, nosotros tenemos un estándar o un promedio de desempeño en el PIB de México de entre 2 y 3% de crecimiento. Si nosotros nos encontráramos en un 1, pues esto ya sería un indicador de que tendríamos que mejorar las actividades económicas en el tercer sector de la economía, que es en el que mejor estamos, pues para poder mejorar este indicador, y este indicador al mejorar, pues nos va a llevar a tener más bienestar entre la organización, en este caso un país. Otra actividad más importante es idear los medios efectivos para medir las operaciones, es decir, encontrar los indicadores específicos y necesarios para cierta actividad, ya sea actividad de ventas, producción, incluso medir el desempeño de los trabajadores. Otro será comunicar cuáles son los medios de medición. Es muy importante que las personas conozcan estos indicados, y me refiero a personas, a los integrantes de la organización, desde la parte operativa, es decir, desde el intendente hasta el director. Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y variaciones, la parte cuantitativa, la parte matemática, que nos va a ayudar a entender no solamente de esta manera cualitativa, es decir, las cualidades, de una manera explicativa de texto, sino también a través de la matemática, de los números, esta parte que se puede entender de manera objetiva y que nos ayuda a no tener diferentes interpretaciones o confusiones. Otra actividad importante del control va a ser que nos va a sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias, la parte rigurosa de las matemáticas, difíciles de entender, pero muy útiles en la vida de la formalidad. Otra actividad más importante del control es informar a los medios responsables de las interpretaciones, además de dar a conocer a todos los miembros de la organización. Es importante definir qué miembros deben de estar informados con ciertos indicadores y estar seguros de que la interpretación es la correcta que le están dando para llegar a los objetivos, obviamente, ya sea de corrección o de afinación. Por último, y no menos importante, el control como actividad importante nos va a denotar el que vamos a poder ajustar el control de resultados, bastante importantes los resultados. Bueno, alumnos, ya en esta sesión 3 del proceso administrativo, unidad número 5, llegamos a la parte del cierre y vamos a concluir que en este proceso administrativo encontramos que nos va a otorgar a la empresa herramientas para llevar a cabo una correcta gestión, por lo que es importante establecer cada una de las etapas y fases para lograr el cumplimiento de los objetivos que se establezcan. En muchas ocasiones hay empresas que ya existen y piensan que establecer un proceso administrativo solo es considerado para las nuevas empresas. Sin embargo, esto no es así, ya que todos pueden participar en el establecimiento del proceso. ¿Recuerdan que hablamos de la parte dinámica?
Pues bueno, alumnos, espero que hayan disfrutado esta sesión número 3, hayan aprendido mucho y les deseo un buen día. Nos vemos en una nueva sesión de aprendizaje.